Le agradezco mucho a Ulises Beltrán, director general de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, que me acompaña en el programa esta mañana. Vamos a hablar sobre el lanzamiento esta semana del método por parte de la oposición agrupada en el Frente Amplio por México para designar a su candidato presidencial. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Bueno, pues en general, ¿qué te pareció lo que se dio a conocer? Bueno, mira, lo primero que me parece es que qué bueno que ya encontraron esto, que ya lo anunciaron, era algo que la sociedad esperaba, estaban de alguna manera retrasados en ello, y bueno, finalmente ya lo conocemos, ya está frente al público, y vamos a ver si funciona bien y cómo funciona. Bueno, pues se ha hablado, incluso por parte de algunos que originalmente estaban interesados en participar en el proceso, de cosas que no se han definido, de situaciones que incluso pudiesen romper el orden legal. Este conjunto de preocupaciones, ¿qué te parece a ti en función de del camino que puede tomar el proceso? Bueno, sí, digamos, la primera parte para de una vez entrar con ese tema de la legalidad o ilegalidad, pues en realidad de los dos procesos, ¿no? O Sí. sea, la regulación de los tiempos de campaña, pues tiene dos fuentes. Una es, sobre todo, dado que los partidos y candidatos dependen de dinero público, pues tiene que ser regulado y tiene que ser muy claramente definidos los periodos en los que pueden hacer lo que quieran hacer. Y la otra idea, creo yo, esta idea de que todos salgan juntos, ¿no? Que Ujú, ahora sí que en sus marcas listos fuera, ¿no? ujú. Pero en cualquiera de los dos casos a mí me parece muy irrelevante como elector que soy. Entre más se anuncien, mientras más tenga yo oportunidad de conocer a los candidatos, a quien no es posible, de donde saldrá quien posiblemente gobierne al país, yo creo que salgo más beneficiado, ¿no? Ujú. Entonces sí entiendo este tema de la legalidad y la ilegalidad que está llevando a estos absurdos, estas simulaciones de la ley, que es, ¿no? El coordinador de la cuatro, no sé qué tantos, Ujú. no sé cómo le hace la oposición también para El evitar responsable nacional de la construcción del Frente Amplio. exacta, que no es el candidato a presidente. Ujú. Entonces, lo que me parece muy grave de esto es que, pues, que México sigue haciendo eso, ¿no? Están demostrando que la ley se puede evitar, que la ley no es lo que impera, que la ley, que siempre mexicanos encontramos alguna manera de evitar las normas legales que nos ponemos. Esto me En los parece hechos es el fracaso de la reforma del 2007, que fue la que más restricciones de este tipo quiso poner, ¿no? lo cual me parece que bueno que se note el fracaso de esa ley absurda Ujú, que se puso tantas limitaciones a la libertad de expresión, tantas limitaciones a la participación independiente de las personas, ujú. a partir de la sospecha de la colusión de los medios de comunicación masivos con uno o alguno de los candidatos a través de la contratación directa Ujú. del tiempo de los medios de comunicación, ¿no? Pero en fin, esa es una historia vieja en México, tiene esas dos fuentes, quizás somos el país que mayor dinero en la que mayor dinero le damos los contribuyentes a los partidos para las campañas. Digo, hay algunos otros como Ujú. México, pero probablemente ninguno tanto como nosotros, ¿no? Entonces se entiende esta exuberante regulación que hemos creado a lo largo de la historia reciente con respecto a la manera de hacer campañas y a la manera de participar en política. Yo creo que una buena reflexión sería volver al principio original de esto, que es que el público es quien debe beneficiarse, y yo creo que se Ujú. beneficia más con la mayor exposición posible, ¿no? Entonces, Como, pues ahí estamos, ¿no? como analista, como encuestador, como especialista en estas materias, ¿tú dirías que la elección presidencial de 2024 ya está decidida, ya está resuelta a favor del oficialismo? No, de ninguna manera diría eso, digo, lo que he aprendido
a lo largo de tanto tiempo de hacer encuestas y de ver elecciones es que las cosas suelen cambiar, pueden cambiar. Para mí el ejemplo más interesante es la Bastida, que tenía 55% de preferencias al inicio del proceso electoral y perdió la elección. O sea, no, las cosas cambian, las cosas van tal. El partido en el poder tiene por un lado una ventaja, que es eso, partido en el poder, tiene recursos, tiene mucho conocimiento de nombre, o sea, sus participantes son conocidos, o sea, tiene una serie de ventajas, pero también Y tiene la desventajas. mañanera. Tiene la mañanera, pero también tiene desventajas, ya, y una de ellas es el dilema del elector en una elección, que es continuidad o cambio, ¿no? O sea, digamos, es inherente a la elección cambiar, ¿no? Cambias por lo menos a la persona, ¿no? Sí. Entonces, ellos tendrán que convencer de que la continuidad es lo que conviene, la oposición tendrá que convencer de que es el cambio. Sí. Creo que tiene cierta ventaja la oposición, porque, repito, la elección, el cambio es inherente a una elección, entonces vamos a ver cómo lo manejan. Lo que es sorprendente es el papel de las encuestas, todo este proceso, en estos procesos, ¿no? O sea, recuerdo que había Isaac Asimov, un escritor famosón en los 60, escribió un artículo en el cual, un pequeño texto en el cual se elegía por encuesta a los candidatos y a los gobernantes, ¿no? Pero es más barato y creo que es más preciso. Nos ha alcanzado el destino, querido Ulises. Estamos conversando con Ulises Beltrán, a quien le agradezco que se haya mantenido en la línea. Ulises, me decías en el bloque anterior que el dilema que siempre tiene el electorado en un proceso electoral, valga la redundancia, es continuidad o cambio. ¿Tú crees que esto que ha presentado el presidente como continuidad con cambio pueda pegar en el electorado? Mira, tenemos un antecedente. Recuerdo una elección, creo que fue la primera legislativa de Fox, en la cual le hicieron precisamente casi la misma frase para que continúe el cambio. Sí, Fue quítale lo el que freno ellos al cambio o utilizan. algo así, ¿no? Quítale el freno al cambio, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, y no funcionó mayormente. Ahora, siempre es un error tomar elecciones legislativas, compararlas con presidenciales, ¿no? Pero digamos, es el antecedente con el que contamos, ¿no? En el cual no funcionó O sea, esto es mucho, pura ¿no? continuidad, pues no hay tal Digo, cambio. bueno, pues cámbiale la persona que se sentará en la silla, pero y así se venden y eso es lo que quieren. Sí. O sea, de hecho, están eligiendo a alguien para que continúe, ¿no? Sí. Entonces, no están eligiendo un candidato presidencial, están alguien para que continúe la 4T, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a funcionar, va a tener, el elector verá enfrente a una candidata, muy probablemente una candidata diferente, ¿no? Que no es, López Obrador no va a estar en la boleta, pues, ¿no? Entonces, él verá cómo se mete a la boleta, digamos, ¿no? Cómo su indudable aprobación y su prestigio público que tiene juega a favor de su candidato o candidata, ¿no? Pero el elector pues tendrá que pensar, quiero que las cosas sigan así o no. Lo que quiera decir que el elector vea como que continúe, ¿qué? ¿No? Y ahí es donde las características del o la contendiente son muy importantes, porque si les quita esta idea de encabezar la lucha contra la pobreza, de cambio en una situación abyecta y horrible del pasado, etcétera, pues sí, puede ser, esta elección va a ser mucho más competida de lo que creemos, ¿no? Mucho pasa que proyectamos hacia adelante o la elección del López Obrador o la presencia del López Obrador como presidente, y con base en eso juzgamos la elección que viene, ¿no? Y no, esta va a tener otros términos, va a haber una competencia pues muy diferente, no habrá un candidato o candidata con veintitantos, no sé cuántos años de lucha política, de presencia continua, sobre todo quizás, y esto favorece a la continuidad, no habrá la tremenda situación de desaprobación del gobierno inmediatamente anterior que vimos en el
2018, Sí. que vimos en el Estado de México, por cierto, ¿no? O sea, el rechazo al gobierno anterior es de tal magnitud que el cambio es, casi diría yo, irreflexivo, no lo digo en un sentido peyorativo, sino Ujú. que no te demanda tanta información, tanta atención, ¿no? Oye, No, ya, que no siga, ¿no? Y pum, sí. ¿no? Entonces decides, ¿no? Y la Entonces ese no va oposición a ser está el caso de presentando, 24. gracias, perdón que te interrumpa, la oposición está presentando exactamente lo contrario, está presentando cambio con continuidad, porque, digamos, ningún candidato se atreve a decir, vamos a acabar con los programas sociales del López Obrador, están diciendo al contrario, los vamos a mantener, así que también hay una especie de combinación de esas dos pulsiones en el discurso opositor. ¿Te parece que eso puede pegar? Mira, aquí hay una cosa muy importante, ya no hay manera para un político que sobreviva hoy día sin ofertas, llámales populares, populistas, como Ujú. le quieras poner, ¿no? O sea, ya eso es imposible. O sea, si no ofreces estado de bienestar desdoblado de alguna manera, mejor salud, programas sociales, mayor, etcétera, difícilmente vas a sobrevivir en la contienda, ¿no? Ujú. Eso es una realidad muy no veo a alguien ganando una elección hablando de finanzas públicas sanas, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Por muy ya importante que sea eso, ¿no? ese texto populista, por ponerle un nombre, no lo uso tampoco peyorativamente ni mucho menos, Ujú. ya es inevitable. Y quien lo mejor lo articuló, por cierto, el discurso de Xochitl en eso es impecable. Mm. O sea, digo, en dos sentidos, ¿no? Yo quiero que los programas sociales sigan y encarno el beneficio de esos beneficios Mm. sociales, Ujú. ¿no? Entonces, eso ya es inevitable, ¿no? Entonces, el dilema tiene que ver más con la forma de gobierno, ¿no? Con un gobierno más o menos abierto, más o menos democrático, y no con pues, no, la autocracia quizás sea un poco excesivo Ujú. para calificar este gobierno, pero no con esta, Bueno, sobre todo cerrazón y, más importante, confrontación con el sí. resto. Pues O sea, Ulises, te agradezco ¿no? mucho este análisis. Seguramente estaremos platicando más, si tú nos lo permites, en las semanas y meses que vienen. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Pascal. Gracias, Ulises Beltrán.